¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Serkan y Eda volverán a estar juntos? ¿Seguirá Serkan en la misma casa que Eda? ¿Qué pasará entre Kiraz y Serkan? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Eda y Kiraz vivan en la misma casa que Serkan, no olvides compartir nuestro video. Los dos, que tienen que vivir en la misma casa con la decisión del juez, actúan como si no lo quisieran en absoluto, pero esta situación les agrada mucho a los dos. Como Serkan ya estaba buscando formas de estar con Eda en cada oportunidad, fue realmente bueno para él. Eda, por otro lado, está profundamente enamorada de Serkan, a pesar de que dice que no quiere y que no puede controlar su corazón a pesar de que habla su idioma de manera diferente. Mostrando en cada oportunidad que el amor entre ellos nunca termina, la atracción entre ellos aumenta ya que los dos están siempre juntos. Con este poder, eventualmente tendrán que hacer lo que su corazón les diga que hagan. Aunque habrá discusiones menores en el medio, todas pasarán gracias al amor entre ellos. Como saben, la fuente principal de estas discusiones era la señora Aidan. Sin embargo, Eda no se verá muy afectada por él, ya que conoce su disposición. El derretimiento del hielo entre Eda y Serkan estará con nosotros muy pronto. Mientras sigan estando juntos en la misma casa, seguirán estando cerca. Mientras Eda busca las aberturas para sacar a Serkan de la casa, Serkan intenta descubrir la mentira de Eda para no salir de la casa. Esto permitirá que sucedan cosas divertidas entre los dos. Sin embargo, parece que Serkan tiene éxito en este duelo. Aunque Eda intenta enviar a Serkan fuera de la casa, por supuesto que no quiere que se vaya. El objetivo de Eda es justificar lo que dice. Dado que la estadía de Serkan en casa significa que pasa más tiempo con él, su corazón está muy feliz con este trabajo. Porque está claro que ella es feliz cada vez que está con él. Además, no hay que olvidar que el motivo más importante para quedarse en casa es la cereza. La decisión que tomó Akin fue que Kiraz creciera en el entorno donde estaban sus padres. El proceso mostrará a Eda y Serkan cómo es la decisión correcta. Porque Kiraz ahora está más feliz que antes cuando ve a Serkan. Estar con él empezó a hacerle feliz. Aunque Eda amaba a Serkan y quería estar con él, su mayor objetivo era que Kiraz se acostumbrara a Serkan. Y antes de la decisión del tribunal, en realidad se estaba acostumbrando a Serkan Kiraz. Con esta decisión, el vínculo entre ellos seguirá aumentando día a día. Ahora, veamos qué pasó juntos en el último episodio. Serkan le contó a Kiraz todo lo que había sucedido. Eda ahora quiere que Kiraz y Serkan pasen tiempo juntos. Pero mientras tanto, los está mirando con Nelo. Cuando Serkan le dice a Kiraz que las sirenas no son reales, comienza a llorar. Es por esto que Serkan intenta obtener información de Engin. Pero no será de mucha utilidad. Serkan también detiene el llanto de Kiraz diciendo otras cosas para calmarlo. Mientras Eda sigue a Serkan, está celosa del experto que llega a la casa. Luego, se enoja mucho con Serkan por esto. Sin embargo, está muy contento con esta situación. Serkan también se ríe de esto y explica el evento. Después de conocer la verdad, Eda está muy feliz. Por la noche, Eda se pregunta sobre la habitación secreta de Serkan. Y cuando entra, se sorprende mucho por lo que ve. Porque Serkan lo ha ocultado todo sobre Eda. Especialmente cuando pregunta qué hay en las cajas, la respuesta que obtiene es que tiene regalos para sus cumpleaños pasados. Y celebran el cumpleaños de Eda para abrir todos sus regalos. Después de abrir sus regalos, agradece a Serkan y lo besa. Más tarde esa noche, Eda y Serkan durmieron juntos en el sofá. Al día siguiente, después de que Kiraz se despierta, también despierta a Eda y Serkan. Luego, Eda escucha a Aidan hablar sobre la custodia. Se enoja mucho con Aidan y en ese momento viene Eda también. Eda también está enojada con Serkan por la custodia. Sin embargo, Serkan le promete a Eda que no presentará un caso de custodia. La señora Aidan persistentemente tiene la intención de presentar un caso de custodia. Luego, Eda y su hija regresan a casa. Mientras habla con Aifer y Melo, Aifer dice que Aidan no se sentirá cómodo con Kiraz. Eda transmite la situación con respecto al caso de custodia. Es por eso que Aifer y Melo deciden recopilar todos los eventos negativos sobre Aidan y Serkan para no dejar que esto suceda. Mientras Serkan está recogiendo las tareas del hogar por la mañana, llega la señora Deniz. Pina, por otro lado, organizó reuniones falsas para salvar a Serkan de Denizam. Serkan, por otro lado, quiere estar con Kiraz durante el día. Sin embargo, ese día es el día de pesca de Burak y Kiraz. Serkan compró suministros de pescado para Engin. Y mientras Burak y Kiraz están pescando, Serkan se acerca a ellos con su equipo de pesca.
De hecho, Serkan nunca ha pescado un pez. Por eso comienza a pescar con Kiraz, siguiendo las instrucciones de Engin por teléfono. Sin embargo, simplemente no puede. Cuando no puede, Eda intenta ayudarlo un poco. Finalmente, atrapa a un pez muy grande, pero falla antes de poder atraparlo. Mientras tanto, Selfie y Aidan los están mirando. Al mismo tiempo, Melo y Aifer los miran. Sin embargo, ambos grupos no pueden aceptar la felicidad de Eda y Serkan. Mientras tanto, Engin no pudo encontrar nada relacionado con el trabajo. Le dice a PRL que acepta que no pueda hacer el trabajo. De la misma manera, Elda se abraza diciendo que no tiene mucho éxito en la maternidad. Después de pescar, Serkan lleva a Elda y Kiraz a un bonito lugar en la playa. Ahí, mientras miran juntos las estrellas, Serkan cuenta la historia sobre Apolo que Elda contó antes. Serkan cuenta un poco, Elda cuenta un poco. Sin embargo, termina de la manera que quiere. Al final de la noche, comienza la lluvia de estrellas y miran con placer. Cuando se trata de la custodia, están de acuerdo en una cosa. Elda y Aidan hablarán para contar los eventos. Serkan hablará con Aifer. A la mañana siguiente, Elda y Aidan comienzan a hablar. Aidan cree que Elda ha dejado a Serkan. Aunque Elda quiere contarlo, Aidan no quiere escuchar. Sin embargo, mientras Elda dice que tienen que dejar los eventos a un lado y trabajar por la felicidad de Kiraz, que Mabe llega con el expediente del caso en la mano. Elda toma el archivo y se enoja mucho por eso. Mientras tanto, mientras Serkan le da las mismas explicaciones a Aifer, esta vez Serkan encuentra lo que Aifer ha preparado. Serkan se enoja y se va de allí. Cuando ambos se encuentran, inmediatamente comienzan a enojarse entre ellos por estos archivos. En ambos archivos dice cosas que el otro hizo mal, y comienzan a enojarse entre ellos. Finalmente, se desafían mutuamente y llevan el caso a los tribunales. Mientras Erdem habla en la corte, Aidan y Aifer comienzan a discutir. Después de ellos, todos comienzan a discutir entre ellos. Al final, el juez ha eliminado a todos excepto a Eda y Serkan. Al final, la decisión es para Kiraz que Eda y Serkan permanezcan juntos en la misma casa. No olvides dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.